El 27 de junio de 2026, a las 6 de la mañana, la máquina más potente jamás construida por el ser humano escribió una sola palabra en su pantalla de control: adiós. Y a continuación, la máquina de 27 kilómetros enterrada bajo la frontera entre Suiza y Francia se apagó. 2 días después, se cerraron sus circuitos y quedó en silencio por primera vez en años. Va a seguir apagada hasta 2030. 4 años a oscuras. Y en cuestión de horas, Internet ardió. Volvieron todas las teorías de golpe. Que si el CERN abrió un portal a otra dimensión, y ahora lo cierran a toda prisa. Que si crearon un agujero negro. Que si al apagar la máquina la realidad está volviendo a cambiar, fusionando líneas temporales, alterando tus recuerdos. Piénsalo un momento, porque seguro que has visto alguno de esos videos. Y ahora quédate con este dato, porque lo cambia todo. Nada de eso es verdad. La máquina no se rompió, nadie abrió ninguna puerta, y la realidad sigue exactamente donde estaba. Pero la razón real por la que el CERN se ha apagado 4 años resulta mucho más fascinante que cualquier portal inventado. Están persiguiendo algo que compone el 85% de la materia del universo, y que jamás hemos logrado ver. En los próximos minutos vas a entender qué apagaron exactamente, por qué lo hicieron, y por qué la verdad deja en ridículo a todas las conspiraciones juntas. Quédate conmigo hasta el final, y vas a entender la máquina más ambiciosa de la historia, y por qué el mundo entero se confundió con su apagado. Vas a saber qué es exactamente el CERN, y qué ocurre de verdad dentro de ese anillo gigante. Vas a descubrir por qué lo han apagado justo ahora, y qué le están haciendo por dentro durante estos 4 años. Vas a conocer, una por una, las teorías conspiranoicas que resucitaron con la noticia, y la respuesta que la ciencia le da a cada una, incluida la del agujero negro y la de que el CERN cambia tus recuerdos. Y vas a llegar a lo que de verdad persiguen ahí abajo, que es la pregunta más profunda que se ha hecho la humanidad. ¿De qué está hecho el universo? Todo con datos verificados, con las respuestas oficiales de los propios científicos, y separando con cuidado lo real de lo inventado. Antes de entender por qué se apagó, hay que entender qué es esta máquina, porque mucha gente habla del CERN sin saber qué hace exactamente. El CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, situado cerca de Ginebra, en Suiza. Y su instrumento estrella es el Gran Colisionador de Hadrones, un anillo de 27 kilómetros de circunferencia enterrado a unos 100 metros bajo tierra. Su función, explicada de forma sencilla, es la siguiente. Coge protones, que son partículas diminutas del interior de los átomos, y los acelera hasta casi la velocidad de la luz. Después lanza 2 haces de esos protones en sentidos opuestos y los hace chocar de frente. En ese choque, la energía se transforma en partículas nuevas durante una fracción de segundo, y unos detectores gigantescos fotografían esos fragmentos. Y quiero que te hagas una idea de la escala de esta máquina, porque cuesta imaginarla. Los protones que circulan por el anillo dan la vuelta a los 27 kilómetros más de 11.000 veces por segundo, viajando a una velocidad que roza la de la luz. Para curvar unas partículas tan rápidas y mantenerlas en su carril circular, hacen falta imanes potentísimos, enfriados a 271 grados bajo cero, más fríos que el espacio exterior. Es, al mismo tiempo, uno de los lugares más fríos del universo conocido y el escenario de las temperaturas más altas jamás creadas por el ser humano, en el instante de cada choque. Todo eso a 100 metros bajo los campos y los pueblos de la campiña suiza, mientras la gente de la superficie hace su vida sin notar nada. Y esa invisibilidad es parte del motivo por el que el CERN despierta tanta imaginación. Es una máquina colosal
que casi nadie ha visto con sus propios ojos, enterrada, oculta, funcionando en silencio bajo la tierra. Lo que no se ve se presta a la fantasía. Si el acelerador estuviera al aire libre, a la vista de todos, con la gente paseando junto a él, probablemente generaría muchas menos leyendas. Pero al estar escondido bajo tierra, envuelto en secretismo aparente y en una jerga científica que pocos entienden, se convierte en el lienzo perfecto para proyectar toda clase de temores. La ignorancia sobre lo que hay ahí abajo es el terreno donde crecen los bulos. Piénsalo como el microscopio más potente jamás construido. Para ver algo muy pequeño necesitas mucha energía. Y para estudiar los ladrillos más diminutos de la materia, los que forman todo lo que existe, hace falta la energía brutal de esos choques. El CERN no destruye nada ni fabrica nada peligroso. Rompe partículas para ver qué hay dentro, igual que un niño abre un juguete para entender cómo funciona. Solo que aquí el juguete es la materia misma del universo. Y hay una razón profunda por la que hace falta tantísima energía para estudiar algo tan pequeño. En el mundo de lo diminuto, energía y materia son dos caras de la misma moneda, tal como descubrió Einstein. Cuando haces chocar dos protones a semejante velocidad, esa energía del choque se condensa y se materializa en partículas que no estaban ahí antes. Partículas más pesadas que los propios protones que chocaron. Es casi como crear materia a partir de movimiento puro. Por eso, cuanta más energía logras concentrar en el choque, más pesadas y más exóticas son las partículas que puedes fabricar y estudiar durante ese instante fugaz antes de que se desintegren. Y esta máquina ya cambió la historia de la ciencia una vez. En 2012, el CERN anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula que los físicos llevaban casi 50 años buscando. Sin entrar en tecnicismos, el Higgs es la pieza que explica por qué las cosas tienen masa, por qué la materia pesa, por qué tú tienes cuerpo en lugar de ser un rayo de luz que se dispersa. Fue uno de los mayores descubrimientos de la física en un siglo. Desde entonces, esta máquina ha encontrado más de 80 partículas nuevas. Para dimensionar lo que significó el Higgs, piensa que su existencia se había predicho sobre el papel casi medio siglo antes de encontrarlo. Un físico llamado Peter Higgs, junto a otros colegas, propuso su existencia en los años 60, basándose solo en las matemáticas. Durante décadas fue una idea elegante que nadie había podido comprobar, hasta el punto de que muchos dudaban de que existiera de verdad. Cuando el CERN lo detectó por fin en 2012, el propio Peter Higgs, ya anciano, estaba entre el público, y se le vieron las lágrimas. Al año siguiente, recibió el premio Nobel. Es una de esas historias que demuestran que las matemáticas, a veces, ven cosas reales del universo mucho antes que nuestros ojos. Y ese es quizá el mayor logro filosófico del CERN, más allá de cualquier partícula concreta. Demostró que unas ecuaciones escritas en un pizarrón, con lápiz y papel, décadas antes, podían predecir con exactitud una pieza real y fundamental de la naturaleza que nadie había visto jamás. Es una idea que pone la piel de gallina. Significa que el universo obedece a reglas matemáticas tan profundas que si las entiendes bien, puedes adivinar la existencia de cosas antes de encontrarlas. El Higgs no se descubrió por casualidad tropezando con él. Se buscó a propósito, sabiendo qué buscar, porque las matemáticas habían señalado el camino con 50 años de antelación. Así que cuando alguien te diga que el CERN es un juguete secreto para abrir portales, recuerda que su trabajo real, comprobado y publicado, ya es lo bastante asombroso. Ahora vamos a ver por qué, después de todo eso, decidieron apagarlo.
Volvamos a esa mañana de junio de 2026. Lo que ocurrió no fue un accidente ni una emergencia, aunque los titulares lo hicieran parecer. Fue algo completamente planificado, decidido y aprobado por el CERN años antes. A las 6 de la mañana, los operadores vaciaron los últimos haces de protones que circulaban por el anillo, y la pantalla de control, un panel que los técnicos llaman Page 1, mostró un mensaje de despedida a las colisiones. 2 días más tarde, el 29 de junio, la máquina se apagó oficialmente, y esa misma tarde los equipos empezaron a bloquear y asegurar sus circuitos eléctricos para poder trabajar dentro con seguridad. Había comenzado lo que el CERN llama la tercera gran parada. Y quiero que imagines por un momento la escena en esa sala de control, porque tuvo su emoción. Los operadores llevaban meses sabiendo que ese día llegaría. Y aún así, ver a la máquina despedirse tras años de funcionamiento tiene algo de agridulce. La pantalla que muestra el estado del acelerador, ese panel que llevaba años lleno de datos de colisiones, escribió su mensaje de adiós y se quedó en calma. Para los cientos de personas que dedican su vida a esta máquina, aquello no tuvo nada de noticia alarmante ni de misterio. Vivieron el final de un capítulo y el principio de otro, la clase de momento que se recuerda con una mezcla de orgullo y de nostalgia. Muy lejos, desde luego, del drama apocalíptico que pintaron algunos titulares. Y aquí está la primera pieza que hay que entender bien, porque es donde nace toda la confusión. Las palabras que usaron los medios. Se apaga, se va a oscuras, cierra. Esas expresiones suenan ominosas, como si algo hubiera fallado, o como si escondieran un peligro. La realidad es de lo más aburrida en cuanto al drama, y de lo más emocionante en cuanto a la ciencia. Una máquina de esta complejidad no puede funcionar para siempre sin parar. Cada cierto número de años necesita una parada larga para mantenimiento y mejoras, igual que un coche necesita revisiones, solo que aquí la revisión dura 4 años y cuesta una fortuna. Estas paradas están programadas en el calendario del CERN desde hace mucho tiempo. Esta es ya la tercera. Hubo una primera gran parada hace más de una década y una segunda hace unos años, ambas planificadas, y ambas pasaron sin que el mundo se alarmara demasiado. La diferencia esta vez es el momento en que llega la noticia. Vivimos en una época en la que un titular vuela por las redes en cuestión de minutos, descontextualizado, reducido a 2 palabras llamativas. Y 2 palabras como se apaga, sacadas de contexto, dan mucho más miedo que una explicación técnica de 20 minutos sobre calendarios de mantenimiento. El bulo siempre viaja más ligero que la verdad. Un titular alarmante se comparte en un segundo, provoca una reacción inmediata y salta de teléfono en teléfono antes de que nadie compruebe nada. La explicación correcta, en cambio, es larga, tiene matices, exige atención, y no cabe en una frase impactante. Por eso, en la batalla por tu atención, el rumor siempre parte con ventaja. Combatirlo requiere justo lo que este vídeo intenta hacer: dedicarle tiempo, contexto y paciencia, algo que las prisas de las redes rara vez permiten. Cada vez que te tomas la molestia de buscar la explicación real de una noticia que te asustó, le estás ganando una pequeña batalla al bulo. Pero esta parada concreta va mucho más allá del mantenimiento. Es una transformación. Durante estos 4 años, los ingenieros van a desmontar más de 1,5 kilómetros de imanes y componentes del acelerador, y los van a sustituir por tecnología nueva y mucho más potente. Van a instalar imanes fabricados con un material especial, una aleación de niobio y estaño, capaces de generar campos magnéticos más intensos para concentrar los protones con más fuerza. Van a añadir unas cavidades especiales, apodadas cavidades cangrejo, que inclinan ligeramente los paquetes de protones
justo antes del choque para que colisionen de la forma más frontal posible. Y van a reconstruir casi por completo los dos grandes detectores, llamados Atlas y CMS, hasta convertirlos prácticamente en aparatos nuevos. Cuando todo esto termine, hacia 2030, la máquina renacerá con un nombre nuevo: el Gran Colisionador de Hadrones de Alta Luminosidad. Y esa palabra, luminosidad, es la clave de toda la operación. En física de partículas, la luminosidad mide cuántas colisiones produce la máquina. Cuantas más colisiones, más datos y más posibilidades de captar fenómenos raros. Los detectores actuales ven alrededor de 60 choques de protones cada vez que se cruzan los haces. La máquina mejorada verá entre 140 y 200. En conjunto, acumulará alrededor de 10 veces más datos que en toda su vida anterior. Por eso apagarla no significa rendirse. Significa afilar el cuchillo antes del corte más importante. Y ese aumento de datos es la clave de todo, porque la física que buscan ahora es de la más escurridiza que existe. Los fenómenos verdaderamente interesantes, los que podrían revelar partículas nuevas, son rarísimos. Ocurren tan pocas veces entre billones de choques que con la máquina actual harían falta siglos para reunir suficientes ejemplos y estar seguros de haberlos visto. Multiplicar por 10 la cantidad de colisiones es la única forma de cazar en pocos años algo que, de otro modo, tardaría generaciones en aparecer. No responde a un capricho de ingenieros. Nace de una necesidad matemática para no morir esperando. Piénsalo como buscar una aguja en un pajar gigantesco. Si solo puedes revisar un puñado de paja al día, encontrar la aguja podría llevarte toda la vida. Pero si multiplicas por 10 la cantidad de paja que revisas cada día, tus posibilidades de dar con ella en un tiempo razonable se disparan. Los fenómenos que busca el CERN son esas agujas rarísimas, escondidas entre billones de choques corrientes que no aportan nada nuevo. Cuantas más colisiones produces, más probable es que, entre todas ellas, aparezca por fin ese suceso extraordinario que lo cambia todo. La luminosidad es, sencillamente, la velocidad a la que puedes rebuscar en el pajar. Y aquí hay que detenerse en el coste, porque forma parte de la historia honesta. Toda esta transformación cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y es completamente legítimo preguntarse si tiene sentido gastar esa cantidad en chocar partículas cuando hay tantos problemas en el mundo. Esa pregunta es sana y merece respuesta. Y la respuesta tiene que ver con lo que buscan ahí abajo, que no es curiosidad abstracta, como veremos al final. Pero antes hay que enfrentarse a la otra reacción que provocó la noticia, la que no pregunta, la que directamente afirma, la reacción de las conspiraciones. En cuanto saltó la noticia del apagado, las redes se llenaron de teorías. Y no son nuevas. Acompañan al CERN desde su primer encendido. Vamos a repasarlas una por una, con respeto para quien las cree por curiosidad, pero con la respuesta que la ciencia le da a cada una. Porque la mejor forma de combatir un bulo no consiste en reírse de él. Consiste en entender por qué es falso. La primera, la más antigua, es la del agujero negro. La idea de que el CERN podría crear un agujero negro microscópico que empezara a tragarse la Tierra. Esta teoría es tan vieja como la máquina. Antes de su primer encendido, en 2008, hubo un debate público real, competiciones e incluso una demanda judicial para intentar frenarlo por miedo a ese escenario. Y hay que ser justos con aquel miedo, porque en su momento no era del todo irracional preguntarlo. Se trataba de una máquina nueva, que iba a alcanzar energías nunca logradas antes. Y la gente tenía derecho a preguntar si era seguro. Preguntar eso está bien. Lo que ya no está tan bien
es ignorar la respuesta cuando llega, clara y repetida, de toda la comunidad científica mundial. Porque los físicos no se limitaron a decir tranquilos, confiad en nosotros. Publicaron estudios detallados, con cálculos, explicando exactamente por qué no había peligro. La diferencia entre una duda sana y una conspiración es lo que haces cuando te dan la respuesta. La duda sana la escucha. La conspiración la ignora y repite el miedo. Así que los físicos respondieron, y su respuesta sigue siendo demoledora. Cada segundo, los rayos cósmicos que llegan del espacio golpean la atmósfera de la Tierra con energías iguales o superiores a las del CERN. Lo llevan haciendo miles de millones de años. Si esos choques crearan agujeros negros capaces de devorar planetas, la Tierra habría desaparecido hace eones. Y también el Sol y las estrellas, que reciben ese mismo bombardeo. El hecho de que sigas aquí, leyendo esto, es la prueba de que el argumento funciona. Y este razonamiento tiene una elegancia que me fascina, porque no depende de que confíes en los científicos ni en sus cálculos. Depende solo de mirar el cielo. Ahí arriba, la naturaleza lleva miles de millones de años haciendo experimentos muchísimo más violentos que cualquier cosa que ocurra en el CERN. Y a una escala colosal, por todo el universo, sin parar. Cada estrella que ves en una noche despejada ha estado recibiendo ese bombardeo cósmico desde que nació. Y todas siguen ahí, brillando. El universo entero es la prueba de seguridad más grande y más larga jamás realizada, y lleva funcionando desde mucho antes de que existiera el ser humano. El CERN, comparado con eso, es un experimento de juguete. Y hay más. Aunque el CERN llegara a crear un microagujero negro, este se evaporaría al instante. Lo predice la física del propio Stephen Hawking. Un agujero negro diminuto no crece, se desvanece en una fracción de segundo antes de poder tragar absolutamente nada. El CERN lo resumió con una frase que me encanta. El universo produce más de 10 billones de experimentos como los del CERN cada segundo, de forma natural. Si fueran peligrosos, no habría estrellas, ni galaxias, ni Tierra. Y por si alguien duda de que el CERN sea juez y parte, sus evaluaciones de seguridad han sido revisadas y respaldadas de forma independiente por la Sociedad Estadounidense de Física, una de las instituciones científicas más serias del mundo. La segunda teoría es la de los portales. La idea de que el CERN abre puertas a otras dimensiones, agujeros de gusano por los que podrían colarse quién sabe qué cosas. Y aquí la respuesta es más sencilla todavía. El CERN no tiene ningún mecanismo para hacer eso. Recuerda lo que hace la máquina. Acelera protones y los hace chocar para fotografiar sus fragmentos. Es un microscopio, no una cerradura. Pensar que un choque de partículas abre un portal es como pensar que romper un plato contra el suelo abre una puerta a otro mundo. Y hay otra idea que hace falta aclarar, la de que estas energías son algo inaudito y descontrolado. Es cierto que, concentrada en una partícula diminuta, la energía de estos choques es la más alta que hemos logrado producir. Pero en términos absolutos, cotidianos, sigue siendo minúscula. Toda la energía de todas las colisiones que el CERN ha producido en su historia, sumada, apenas bastaría para mover un mosquito unos centímetros, o para calentar ligeramente una taza de café. El truco del CERN no está en una energía descomunal en el sentido humano. Está en concentrar una energía modesta en un espacio increíblemente pequeño, lo cual es una proeza técnica, pero no una amenaza para el planeta ni para el tejido de la realidad. Impresionante para la física, ridículo para abrir dimensiones. Y entender de dónde sale esta confusión ayuda mucho, porque no nace de la nada. Los físicos, cuando explican sus teorías,
Hablan a veces de dimensiones adicionales, de universos paralelos, de conceptos matemáticos exóticos que usan para intentar entender la realidad más profunda. Son ideas legítimas de la física teórica, formas de escribir ecuaciones que quizá describan el mundo. El problema surge cuando esas palabras saltan del pizarrón de un físico a un vídeo de Internet y pierden todo su contexto. Una dimensión adicional en las matemáticas de un teórico no describe una puerta por la que se pueda cruzar. Funciona como una herramienta de cálculo. Confundir una cosa con la otra es como confundir el mapa con el territorio, o pensar que porque un personaje muere en una novela, hay un cadáver real en algún sitio. Y la tercera es la más fascinante de todas, porque es la que más se ha viralizado con este apagado. La teoría de que el CERN cambia la realidad, que cada vez que se enciende, altera las líneas temporales, y por eso la gente recuerda cosas que supuestamente pasaron de otra manera. Esto conecta con algo llamado el efecto Mandela, y merece que nos detengamos, porque tiene una parte verdadera y una parte completamente falsa. Y hay que separarlas con cuidado. Es, con diferencia, la teoría más interesante de todas, porque a diferencia de los portales o los agujeros negros, parte de una observación real y desconcertante. Mucha gente, efectivamente, recuerda cosas que no ocurrieron como las recuerda. Ese fenómeno existe, es genuino, y tiene un nombre. Lo que la conspiración hace es coger ese hecho real y colgarle una explicación falsa, la del CERN y las líneas temporales. Y ese es el truco de casi todas las buenas conspiraciones. Empiezan con algo verdadero y raro, que genera desconcierto, y sobre esa base construyen un edificio de fantasía. Por eso, esta merece que la desarmemos con cuidado, pieza a pieza. Si estás disfrutando este viaje al corazón de la máquina más incomprendida del mundo, suscríbete al canal, porque ahora viene la teoría más viral de todas, la del cambio de realidad, y su explicación te va a sorprender más que cualquier conspiración. Tiene que ver con cómo funciona tu propia memoria. Para entender la teoría del cambio de realidad, primero hay que saber qué es el efecto Mandela. El nombre nació en 2009, en una convención de aficionados a lo paranormal en Estados Unidos. Una investigadora llamada Fiona Broom descubrió con asombro que mucha gente, igual que ella, estaba convencida de que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Recordaban incluso las noticias, el funeral, los discursos. Y sin embargo, Nelson Mandela no murió en los años 80. Salió de prisión, llegó a presidente de Sudáfrica y falleció en 2013, libre y anciano. Miles de personas compartían un recuerdo vívido y detallado de algo que jamás ocurrió. A ese fenómeno, el de un recuerdo falso compartido por multitudes, se le llamó efecto Mandela. Y lo inquietante no es que una persona se equivoque, porque todos nos equivocamos al recordar. Lo inquietante es que tantísima gente se equivoque exactamente de la misma manera, con los mismos detalles inventados. Eso es lo que da a estos recuerdos su aura de misterio, y lo que hace que la gente busque explicaciones extraordinarias. Si solo tú recordaras mal algo, pensarías que tienes mala memoria y punto. Pero cuando descubres que miles de desconocidos comparten tu error idéntico, la sensación es distinta, como si todos hubierais visitado la misma realidad alternativa. Esa sensación es poderosa, y es precisamente la que explota la conspiración. Y hay muchos ejemplos más, algunos casi cómicos. Una famosa familia de osos de cuentos infantiles, que muchísima gente jura que se escribía de una manera cuando en realidad siempre se escribió de otra. El personaje del Monopoly, que casi todo el mundo recuerda con un monóculo en el ojo, cuando nunca lo ha llevado. Una frase mítica de las películas de la Guerra de las Galaxias, que casi todos citamos mal, porque la línea real es distinta de la que tenemos grabada. Incluso unas famosas galletas rellenas,
cuyo nombre mucha gente recuerda escrito de una forma que nunca fue. Son recuerdos falsos, compartidos por millones de personas a la vez. Y aquí llega la parte verdadera, la que hay que reconocer con honestidad. El efecto Mandela existe. Es un fenómeno real y bien documentado. Lo que es completamente falso es la explicación conspiranoica, la de que el CERN nos cambia de línea temporal. Porque la ciencia sí tiene una explicación para esos recuerdos falsos. Y no está en la física, está en tu cabeza. La memoria humana no funciona como una grabación. No reproduces un recuerdo tal cual, como quien pone un vídeo. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reconstruye desde cero, a partir de fragmentos sueltos, rellenando los huecos con lo que le parece más lógico. Y en esa reconstrucción se cuelan errores. Los McCall, psicólogos, lo han demostrado en experimentos fascinantes. Se puede implantar en una persona el recuerdo detallado de algo que nunca vivió, simplemente sugiriéndoselo con insistencia y confianza. La gente llega a recordar con total nitidez sucesos de su infancia que jamás ocurrieron, añadiendo detalles inventados sin darse cuenta. Nuestra memoria no distingue bien entre lo que pasó de verdad y lo que imaginamos o nos contaron. Cada vez que rememoramos algo, lo modificamos un poco y guardamos la versión modificada como si fuera la original. Así que ese recuerdo tan vívido y tan seguro que tienes de algo puede estar, en parte, fabricado por tu propia mente sin que lo sepas. Eso no delata un fallo tuyo. Refleja cómo funciona el cerebro de todos los seres humanos. Piénsalo un momento. Si tu mente rellena huecos con lo que espera encontrar, y además todos compartimos la misma cultura, las mismas películas, las mismas marcas, es normal que cometamos los mismos errores en grupo. Si un nombre suena más natural escrito de cierta manera, mucha gente lo recordará mal de esa misma manera. Si un personaje rico y elegante encaja con la imagen de un monóculo, muchos cerebros le añadirán ese monóculo que nunca tuvo. Los psicólogos tienen nombres para estos mecanismos. El recuerdo guiado por expectativas, el refuerzo social del error cuando otros confirman tu versión equivocada, y la confabulación, que es rellenar lagunas de memoria sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Nada de esto necesita una máquina suiza. Lo hace tu cerebro todos los días. Y hay un detalle temporal que los conspiracionistas usan como prueba, y que en realidad demuestra lo contrario. Señalan que el término efecto Mandela se popularizó pocas semanas después del descubrimiento del Higgs, en 2012, como si una cosa hubiera causado la otra. Pero piénsalo con calma. Que dos hechos ocurran seguidos en el tiempo no significa que uno provoque el otro. El descubrimiento del Higgs fue una noticia mundial que puso al CERN en boca de todos. Es lógico que, en ese clima de atención hacia el laboratorio, surgieran también teorías alrededor de él. La fama del CERN no cambió la realidad. Solo dio a la gente un personaje nuevo y misterioso al que atribuir sus recuerdos fallidos. La coincidencia en el calendario es la explicación más aburrida y también la correcta. Y hay una pregunta muy sencilla que desmonta toda la teoría de un plumazo. Si el CERN cambiara la realidad cada vez que se enciende, ¿cómo es que la inmensa mayoría de la gente, incluidos los miles de físicos que trabajan allí y sus familias, no nota absolutamente ningún cambio ni recuerda ninguna línea temporal distinta? La teoría solo se sostiene apelando a recuerdos difusos sobre nombres de marcas y frases de películas, nunca a nada verificable ni importante. Nadie recuerda una línea temporal en la que la historia mundial fuera distinta de forma comprobable. Solo detallitos de cultura popular, justo el tipo de cosa que la memoria confunde con más facilidad. Si de verdad saltáramos entre realidades, los cambios no se limitarían a la ortografía de unas galletas,
Una física del propio CERN, que se dedica a divulgar en redes, lo explicó de maravilla, respondiendo a un vídeo conspiranoico. Sus palabras fueron, más o menos, estas: solo porque recordaras algo mal, no significa que el CERN esté cambiando el nombre de tus galletas. Hay colisiones de partículas de energía mucho mayor, ocurriendo en la atmósfera todo el tiempo. Lo que hacemos en el CERN es diminuto en comparación. No vamos por ahí cambiando las etiquetas de tu comida. Y añadió algo que dice mucho de la actitud sana ante todo esto. En el fondo, dijo, deberíamos sentirnos honrados de capturar la imaginación de la gente, porque estamos en la primera línea de la ciencia. Ahí está la clave. La curiosidad que lleva a la gente hacia estas teorías es buena. Solo hay que dirigirla hacia la explicación verdadera, que suele ser más interesante que el bulo. Ese 95% se reparte en dos grandes misterios. Uno se llama materia oscura, y compone alrededor del 27% del universo. Sabemos que está ahí porque su gravedad sujeta a las galaxias, impidiendo que salgan despedidas mientras giran. Pero no emite luz, no la vemos, no sabemos de qué está hecha. El otro misterio, aún mayor, se llama energía oscura, y es la fuerza que acelera la expansión del universo. Juntos, materia y energía oscura forman casi todo lo que existe, y la humanidad no tiene ni idea de qué son. Vivimos en un universo del que solo conocemos una 20ª parte. Detente a sentir el vértigo de ese dato un momento. Todo lo que la humanidad ha estudiado en toda su historia, cada elemento químico, cada estrella catalogada, cada ser vivo, cada roca y cada galaxia fotografiada, pertenece a ese 5% visible. Todos nuestros telescopios, todos nuestros microscopios, toda nuestra ciencia, se han dedicado a esa pequeña fracción iluminada. El otro 95% está ahí, rodeándonos, atravesándonos incluso en este instante, y somos ciegos a él. Es como si hubiéramos explorado una sola habitación de una mansión inmensa y oscura, y acabáramos de darnos cuenta de que el resto de la casa existe, pero no tenemos con qué iluminarla. El CERN mejorado es un intento de encender, por fin, una primera luz en esa oscuridad. Aquí es donde entra el CERN mejorado. El modelo estándar, que es la gran teoría que describe todas las partículas conocidas, funciona asombrosamente bien, pero tiene un agujero gigantesco. No incluye la materia oscura. No explica el 95% del universo. Los físicos creen que para encontrar esas partículas invisibles hace falta producir muchísimas más colisiones, para que aparezca por fin algún fenómeno rarísimo que hoy se nos escapa por falta de datos. Por eso necesitaban la máquina de alta luminosidad. Con 10 veces más datos, aumentan las posibilidades de que, entre billones de choques, asome por fin una partícula nunca vista, una pista de esa materia oscura que sostiene el universo entero sin dejarse ver. Nadie garantiza que vayan a encontrarla, y esa honestidad también forma parte de la historia. Puede que la materia oscura esté hecha de partículas que el CERN sí pueda producir, y entonces la máquina de alta luminosidad tendría por fin la potencia para cazarlas. O puede que esté hecha de algo tan distinto y tan esquivo que ni siquiera esta máquina consiga verla, y haya que inventar otras formas de buscarla. La ciencia no promete resultados, promete búsqueda rigurosa, pero una cosa es segura. Si no lo intentan con la mejor herramienta posible, no lo encontrarán jamás. Y por eso el esfuerzo, aunque sea incierto, tiene todo el sentido del mundo. Y el CERN no está solo en esta cacería, algo que hay que recordar para ser honestos. Hay detectores enterrados en minas profundas, esperando a que una de esas partículas invisibles choque por casualidad contra un átomo. Hay telescopios rastreando el cielo,
en busca de sus efectos. El colisionador aporta una ventaja única a ese esfuerzo mundial. Si la materia oscura está hecha de partículas que se pueden fabricar en un choque, podría producirlas él mismo en el laboratorio, en lugar de esperar a detectarlas por azar. Sería la diferencia entre fabricar tu propia presa y salir al campo con la esperanza de encontrarla. Y hay más preguntas colosales en esa lista. Una de ellas es la razón misma de que exista algo en lugar de nada. Según nuestras teorías, el Big Bang debió crear cantidades iguales de materia y de antimateria, que al encontrarse se aniquilan mutuamente y se convierten en pura energía. Si eso hubiera ocurrido al pie de la letra, el universo sería un vacío de luz, sin una sola estrella, sin un solo átomo, sin ti. Pero aquí estamos. Sobró un poquito de materia, una parte entre 1000 millones, y de ese resto minúsculo estamos hechos todos. El CERN busca entender esa asimetría, ese diminuto desequilibrio que es la razón de que el universo tenga cosas dentro en lugar de estar vacío. Fíjate en la magnitud de la pregunta. No están abriendo portales, están intentando averiguar por qué existes. Y la antimateria, lejos de ser ciencia ficción, es algo perfectamente real que el CERN fabrica y estudia a diario. Cada partícula de materia tiene su gemela de antimateria, idéntica pero con la carga opuesta. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, ambas se aniquilan en un destello de energía pura. Es el proceso más eficiente de conversión de masa en energía que existe en el universo. Lo asombroso es que las leyes de la física, tal como las conocemos, tratan a la materia y a la antimateria casi como iguales. Y sin embargo, el universo eligió la materia. Entender por qué hizo esa elección es entender por qué hay un cosmos lleno de cosas en lugar de un vacío silencioso. El bosón de Higgs, el que descubrieron en 2012, también tiene todavía secretos que contar. Con la máquina nueva, esperan producir unos 380 millones de ellos, frente a los 55 millones conseguidos hasta ahora. Y buscan algo que jamás se ha visto. 2 bosones de Higgs producidos a la vez en un mismo choque. Un fenómeno rarísimo que permitiría medir cómo interactúa el Higgs consigo mismo. Ese dato diría a los físicos si el vacío de nuestro universo es estable, o si, en teoría y dentro de miles de millones de años, podría cambiar de estado. Son preguntas que rozan el destino último del cosmos. Y todo eso, cada una de esas metas, es más grande y más real que cualquier conspiración de portales. Piensa en el contraste. Por un lado, un video de Internet que promete un portal a otra dimensión y no ofrece ni una sola prueba, solo miedo y misterio vacío. Por otro, un equipo de miles de científicos de decenas de países, trabajando durante 4 años, gastando una fortuna, para responder a la pregunta de por qué existe el universo y de qué está hecho realmente. Una de las 2 historias es entretenimiento barato disfrazado de revelación. La otra es la aventura intelectual más ambiciosa de nuestra especie. Y la segunda, la verdadera, es infinitamente más emocionante que la primera, en cuanto te tomas la molestia de entenderla. Esa es la gran paradoja de las conspiraciones. Sustituyen una maravilla real por una fantasía pobre. Y ya que hablamos de miedos y realidades, toca contar la única vez que esta máquina sí sufrió un desastre de verdad, porque demuestra lo difícil que es construir algo así. Y no tiene nada que ver con ninguna conspiración. En septiembre de 2008, apenas 9 días después de encender el colisionador por primera vez, entre una enorme expectación mundial, una simple soldadura defectuosa entre 2 imanes se fundió. El resultado fue una fuga de 6 toneladas de helio líquido en el túnel, y varios imanes quedaron arrancados de sus anclajes de hormigón por la fuerza del escape. Nadie resultó herido, porque los sistemas de seguridad funcionaron. Pero la máquina estuvo más de un año parada,
reparándose. Ese fue el verdadero drama del CERN. Un fallo de ingeniería en el aparato más complejo jamás construido. No un portal ni un encubrimiento. La historia real es la de miles de personas resolviendo problemas endiabladamente difíciles, y a veces fracasando y volviendo a empezar. Y hay un detalle humano de aquel día que me parece precioso. Un estudiante que estaba de guardia esa madrugada, cuando saltaron las alarmas, escribió un mensaje que se hizo famoso, lamentándose de que semejante desastre tuviera que ocurrir justo en su turno. Detrás de la máquina más impresionante del mundo no hay dioses ni magos. Hay personas normales pasando la noche en vela, cometiendo errores, arreglándolos y sacando adelante algo colosal entre todos. Esa es la verdadera cara del CERN, y para mí es mucho más inspiradora que cualquier leyenda sobre rituales secretos. Sobre las otras señales que los teóricos señalan, vamos a aclararlas con calma, porque tienen respuesta. En el campus del CERN hay una estatua del dios hindú Shiva danzando. Los conspiracionistas la ven como prueba de rituales ocultos. La realidad es que fue un regalo diplomático del gobierno de la India en 2004 y representa la danza cósmica de creación y destrucción, una metáfora elegante del propio trabajo del CERN, que estudia cómo se crea y se transforma la materia. También se menciona que el pueblo más cercano a uno de los accesos tiene un nombre que por etimología se puede enlazar con una figura del Apocalipsis. Y sí, se puede. Pero enlazar nombres de pueblos con profecías es un juego que funciona con casi cualquier lugar, si te empeñas lo suficiente. Son coincidencias, no pruebas. Y este juego de encontrar significados ocultos tiene un nombre en psicología. Se llama pareidolia cuando lo aplicamos a ver caras en las nubes, y funciona igual con los símbolos y los nombres. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones, porque durante millones de años detectar patrones nos mantuvo vivos. El problema es que esa maquinaria a veces se dispara de más, y encontramos conexiones donde solo hay azar. Si te empeñas en buscar símbolos siniestros en cualquier institución grande, los encontrarás, porque las coincidencias abundan y la mente humana es una máquina insuperable de fabricar relatos. La diferencia entre eso y la ciencia es que la ciencia exige pruebas, no solo conexiones sugerentes que encajan con lo que ya querías creer. Y hay una teoría más que hace falta desmontar, la de que el CERN provoca terremotos disparando plasma bajo tierra. No existe ninguna capacidad semejante en la máquina, y ningún estudio sismológico serio ha encontrado jamás relación entre el colisionador y los terremotos. Es un bulo sin ningún soporte. Mientras tanto, el CERN ya mira hacia el futuro. Se está estudiando construir un colisionador todavía más grande, un anillo de 91 kilómetros, casi 4 veces el actual, para explorar energías aún mayores. Costaría una fortuna, no llegaría hasta los años 40, y está en pleno debate dentro de la comunidad científica. Porque, a diferencia de las conspiraciones, la ciencia real sí discute abiertamente si el gasto se justifica, cuánto cuesta y qué esperamos encontrar. Y en ese debate, no todos los científicos opinan lo mismo, lo cual es sano y honesto. Algunos defienden que construir una máquina aún mayor es el camino inevitable para seguir avanzando. Otros creen que ese dinero rendiría más repartido en muchos experimentos pequeños, o en otras ramas de la física. Esa discusión es pública, se celebra en congresos, se publica en revistas, y cualquiera puede seguirla. Ninguna conspiración funciona así. Las conspiraciones no admiten dudas internas ni debates abiertos, porque no buscan la verdad, buscan confirmarse a sí mismas. Poder discrepar con datos sobre la mesa, sin miedo, es precisamente lo que distingue a la ciencia de un dogma.
Y así llegamos al final. Si algo espero que te lleves de este vídeo es una idea sencilla. La verdad sobre el CERN es más asombrosa que cualquier conspiración que hayan inventado sobre él. No hace falta un portal a otra dimensión para quedarse con la boca abierta. Basta con lo que de verdad está pasando ahí abajo. Una máquina de 27 kilómetros, apagada durante 4 años, mientras miles de personas la reconstruyen pieza a pieza para poder cazar la materia invisible que compone la mayor parte del universo. Eso es más fascinante que cualquier historia de líneas temporales. Y creo que ahí hay algo que dice mucho sobre nosotros como especie. Somos capaces de construir la máquina más compleja de la historia, enterrarla bajo 2 países y dedicarla por completo a responder preguntas que no dan dinero, que no sirven para fabricar nada, que existen solo porque queremos entender. Ese impulso, el de mirar el cielo y preguntar ¿de qué está hecho todo?, es lo que nos separa del resto de los animales. El CERN no tiene nada de templo secreto. Es, más bien, un monumento a la curiosidad humana, uno de los más grandes que hemos levantado jamás. Y esa curiosidad la compartimos todos, también quienes caen en las conspiraciones. La persona que ve un vídeo sobre portales del CERN y siente un escalofrío está movida por el mismo impulso que empuja a los físicos a bajar cada día al túnel. Quiere entender lo que no comprende. Quiere maravillarse. Quiere que el universo sea más grande que su rutina. Ese impulso es bueno. Solo hay que alimentarlo con la verdad, que resulta ser más asombrosa que cualquier invención. Y fíjate en la lección que se esconde detrás de todo esto. Cuando una noticia te llegue envuelta en palabras alarmantes, apagado, oscuridad, cierre, párate un segundo y pregunta ¿qué está pasando de verdad? Casi siempre la respuesta real resulta menos aterradora y mucho más interesante que el rumor. El CERN no rompió la realidad. Tus recuerdos no cambiaron porque una máquina suiza los editara. Cambiaron porque tu memoria, como la de todos, es humana e imperfecta. Y eso también es hermoso a su manera. La curiosidad que te trae a estos temas es lo más valioso que tienes. Solo hay que apuntarla hacia la verdad. En 2030, cuando esa máquina vuelva a encenderse, más potente que nunca, quizá empiece a darnos las primeras pistas sobre eso que llamamos materia oscura. Y ese día no se abrirá ningún portal. Se abrirá algo mucho mejor, una ventana un poco más grande hacia lo que de verdad es el universo. Déjame en los comentarios qué teoría del CERN habías escuchado antes de ver este video. Dime si conocías el efecto Mandela y si tú también recuerdas mal alguno de esos ejemplos. Y cuéntame una cosa más. Si pudieras hacerle una sola pregunta a esa máquina cuando vuelva a encenderse, ¿qué le preguntarías sobre el universo? Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando conmigo la ciencia real, esa que no necesita inventar nada para dejarte sin aliento, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, lo verdaderamente asombroso casi nunca es el mito. Es la realidad que el mito intenta tapar.